meses está pasando un nuevo rebrote de COVID, más suave, más controlado, con más testeos, con más vacunación, pero las vacunas no son 100% efectivos, las restricciones son mínimas. De hecho, por ejemplo, esta noche va a jugar el Paris Saint-Germain aquí en Leipzig, en el este de Alemania, con 100% de aforo después de 2 años. Los alemanes, que ven una suba en casos y en muertes también, y el resto de Europa acompaña con restricciones mínimas. Tal vez haya que dar 1 o 2 cambios para atrás, como en este caso hicieron los rusos, que es nuestra primera parada, donde las muertes siguen subiendo, los rusos no quieren vacunarse. Moscú y San Petersburgo, las 2 ciudades más grandes de Rusia, confinados. Los rusos no respetan, realmente el gobierno tampoco controla de manera estricta. Rusia ya tiene 753.000 muertos de exceso, quiere decir que en total, en una población de 150 millones, casi como la Federación Rusa, tienen casi 800.000 muertos más que el promedio de los años anteriores. Esto es gente que murió de COVID, por COVID y por secuelas directa o indirectamente relacionadas o con el COVID o con la pandemia. Violencia familiar, drogadicción, vicios, suicidios y todas cosas relacionadas con el efecto a mediano y a largo plazo del COVID. Rusia intenta parar esto. Putin insiste en que es difícil implementar esto a nivel regional, un país con 11 usos horarios, y los rusos que se cierran por lo menos por 2 semanas. Putin lo llamó vacaciones, holidays. Vamos a ver si en 2 o 3 semanas le da resultado, porque los rusos, el 50% de los rusos ya dijo que no quiere vacunarse con la vacuna Sputnik. Mientras tanto, acá en el oeste de Europa, en el Reino Unido también las muertes se acercan a 300 por día, con 35.000 casos, con muchísimos testeos, 1,5 millones de test diarios. Y la semana que viene se planea una reunión Cobra Meeting, que son de emergencia nacional. Hay asesores del grupo SAGE, de científicos de élite que aconsejan al gobierno británico, que han renunciado porque, a pesar de tener casi el 80% de la vacunación, está muriendo gente y el gobierno de Boris Johnson se niega a dar vuelta atrás. ¿Cuáles serían los pasos? Lo que se llama Plan B. El Plan B: empezar a reintroducir barbijos en interiores y restringir el número de gente en espectáculos públicos, y pedirle a la gente que el que pueda trabajar desde su casa lo vuelva a hacer, por lo menos en este invierno que se viene y parece ser muy frío. En Alemania, aquí en Alemania, también las muertes han subido un 50%, pero la respuesta de los alemanes es: hay que vacunarse. Pasaporte sanitario para absolutamente todo, para ir a los estadios, para ir a bares, restaurantes. El que no se quiera vacunar tiene que pagar el PCR, como pasa en Italia, como pasa en Francia, y dicen que tal vez este sea el precio a pagar acá en Alemania, lo dice la prensa alemana. Con una cantidad de muertes baja, las vacunas no son 100% efectivo, e impulsando a la gente a vacunarse. Eso en cuanto al COVID. Y Cristian, para terminar, un segundito, última parada en el medio de Europa, Suiza. Cristian, sí. Acá lo relevante, me parece, lo que está diciendo es muy importante, porque en realidad que suban las muertes en un país donde no cundió tanto la vacunación como Rusia, no es tan llamativo como que sí suban en países con un nivel muy alto de vacunación, ¿no? Hablabas vos recién del Reino Unido. Ahí hay que encontrarle la vuelta, pero evidentemente no está completo el sistema inmune después de la vacuna, ¿no? La vacunación, insisto, no es 100% efectiva. Hay gente donde la vacunación no es gente mayor, gente que ha tenido secuelas de COVID, de mediano plazo, de largo plazo, arritmias, hay muchos problemas cardíacos, hay retrasos también en los tratamientos que se vienen acumulando por la pandemia. Esto podía pasar, lo dijimos hace meses. Se anticipaba una nueva suba de casos y de muertes mucho más leve, más controlada, con vacunación, con testeos y con alguna vuelta atrás en alguna medida, depende del país. Esto no es nuevo, pero ahora que pasa, ya lo empezamos a ver de manera personalizada y de manera real, en tiempo real. Está pasando y realmente no notamos ni vemos un pánico generalizado, ni mucho menos. La gente tiene que vacunarse, y el que no tiene que vacunarse tendrá que pagar las restricciones, como por ejemplo en Italia, donde obligan a todos los trabajadores a vacunarse, si no te suspenden del trabajo sin goce de sueldo. Y para terminar, una noticia de Suiza, no relacionada con el COVID,
¿Se acuerdan de Josep Blatter, el expresidente de la FIFA, y de Michel Platini, el expresidente de la UEFA? Bueno, allá hace más o menos unos 10 años había habido un pago de $2 millones más o menos, 1.600.000 libras esterlinas, de la FIFA a Michel Platini, en ese entonces presidente de la UEFA y leyenda del fútbol francés. Él dijo que esto era a modo de consultoría, servicios de consultoría a la FIFA. La justicia suiza lo investigó, hace 6 años que lo investiga y llega a la conclusión de que los va a acusar formalmente ante la justicia de corrupción y de fraude. No encuentran ningún tipo de explicación lógica para ese pago. Se los acusa de fraude, de soborno, de corrupción, y los dos van a tener que responder a la justicia suiza. Empieza el juicio en un par de meses con un máximo potencial de 5 años de prisión para ambos, y en el caso de Suiza el fraude no es encarcelable. Gracias, Cristian. Gran abrazo. Abrazo. Declaró el hombre gato hoy como ser humano, ¿lo podemos decir así, Hugo? Bueno.